Adrián llegó para enterrar el pasado de su hermano, pero encontró a la mujer que lo desenterraría a él. Ella lo odiaba por querer destruir su sueño, él la odiaba por haber existido. Forzados a vivir bajo el mismo techo, el odio se convirtió en un fuego que no sabían si los consumiría o los salvaría. Entre deudas, secretos y una atracción prohibida, la guerra por la hacienda apenas comenzaba. Y en esa guerra, el primer prisionero sería el corazón. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El Mercedes negro se deslizó por el camino de tierra con la renuencia de un animal de ciudad forzado a entrar en el campo. Cada bache era un golpe sordo contra la lujosa suspensión, una queja silenciosa que hacía eco en el interior de Adrián Robles. Apretó la mandíbula, sus nudillos blancos sobre el volante de cuero. El cielo, de un gris plomizo, parecía llorar una llovizna fina y persistente que empañaba el parabrisas y convertía el paisaje en una acuarela de verdes y marrones desvaídos. Odiaba este lugar. Lo odiaba con una intensidad que le sorprendía, un rencor profundo y amargo que se había asentado en su pecho desde que recibió la llamada hacía 2 semanas. La Hacienda El Suspiro. Qué nombre tan ridículo y pretencioso para un pedazo de tierra que se tragaba el dinero y los sueños. El último y más catastrófico sueño de su hermano, Mateo. El coche finalmente se detuvo frente a una casa de 2 plantas, de estilo colonial pero con una evidente falta de mantenimiento. La pintura blanca estaba descascarada en algunos lugares, revelando la madera oscura debajo, y una de las contraventanas del piso superior colgaba de una sola bisagra, como un párpado cansado. Adrián apagó el motor y el silencio del campo lo golpeó, roto solo por el tamborileo de la lluvia sobre el techo del coche. Se quedó allí un momento, observando la casa. Aquí era donde su hermano había malgastado los últimos 5 años de su vida y el resto de su herencia. Todo por ella. Sofía Vargas. El nombre le sabía a veneno en la boca. No la conocía en persona, solo por las fotos que Mateo le enviaba esporádicamente, siempre sonriendo, con el cabello alborotado y la ropa manchada de tierra, como si la pobreza fuera una especie de moda bohemia. La soñadora. La artista. La mujer que, según Adrián, había llenado la cabeza de su hermano de ideas imposibles sobre agricultura orgánica y turismo rural, alejándolo de la única realidad que importaba, los números, los beneficios. El imperio que su padre había construido y que él, Adrián, ahora dirigía solo. Finalmente, abrió la puerta. El aire frío y húmedo lo envolvió, cargado con el olor a tierra mojada y vegetación. Su traje a medida de $3,000 se sentía absurdamente fuera de lugar. Mientras caminaba hacia la puerta principal, sus zapatos italianos hundiéndose ligeramente en el barro, la vio. No estaba en el porche esperándolo, como habría dictado la cortesía. Estaba de rodillas junto a un macizo de flores casi ahogado por la maleza, arrancando las malas hierbas con una furia concentrada. Llevaba unos vaqueros viejos, manchados de lodo en las rodillas. Una camisa de franela a cuadros que parecía demasiado grande para ella y el cabello castaño recogido en una coleta desordenada de la que se escapaban mechones rebeldes que se le pegaban a la cara por la lluvia. No se percató de su presencia hasta que él estuvo a pocos metros. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron. Eran de un color avellana intenso, y en ese momento estaban llenos de sorpresa, que rápidamente se transformó en una hostilidad glacial. Se puso de pie lentamente, limpiándose las manos embarradas en los vaqueros, un gesto que a Adrián le pareció deliberadamente desafiante. Adrián Robles, supongo, dijo ella. Su voz era más grave de lo que había imaginado, con un ligero matiz ronco. No había ni rastro de la fragilidad que él esperaba de una mujer en duelo. Al contrario, su postura era rígida, su barbilla alta. Sofía Vargas, respondió él, su tono tan frío como el de ella. Hizo un gesto hacia la casa. No esperaba encontrar a la dueña de la casa jugando en el barro. Ella esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Algunos llamamos a esto trabajar. Es un concepto que quizás se te escapa, encerrado en tu torre de cristal en la ciudad.
Y para que conste, aún no soy la dueña. Eso, lamentablemente, depende de un testamento que aún no se ha leído. El aire crepitó entre ellos. Adrián sintió una oleada de ira. ¿Cómo se atrevía a hablarle así? A él, que había tenido que dejar reuniones cruciales y volar hasta este rincón olvidado del mundo para arreglar el desastre que ella y su hermano habían creado. Un desastre que estoy aquí para evaluar, replicó, dejando que su mirada recorriera la propiedad con un desdén evidente. Y por lo que veo, mi viaje no ha sido en vano. Esto es un caos. Los ojos de Sofía se entrecerraron. Esto es un hogar. Y era un sueño. El sueño de Mateo. Algo que tú nunca entendiste. Los sueños no pagan las facturas, señorita Vargas. Las deudas que mi hermano acumuló aquí, esas sí son reales. Y son enormes. Sé perfectamente cuáles son nuestras deudas, espetó ella, avanzando un paso hacia él, sin importarle la diferencia de estatura. Él era alto, imponente en su traje oscuro, pero ella no retrocedió ni un centímetro. Y estábamos a punto de conseguirlo. Teníamos un plan. Un plan, repitió Adrián con una risa seca y carente de humor. ¿Tu plan incluía la bancarrota total? Porque según mis contables, estaban a semanas de ella. Tu hermano creía en mí. Creía en, el suspiro, dijo, su voz temblando por primera vez, no de debilidad, sino de una rabia contenida. Y no voy a dejar que un hombre sin alma que solo ve números en lugar de vida venga a destruir todo por lo que luchó. Mi hermano era un idealista que nunca entendió el valor del dinero porque nunca tuvo que ganárselo de verdad. Y tú fuiste su peor inversión. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, crueles y afiladas. Dio el impacto en el rostro de ella, un destello de dolor puro en sus ojos color avellana antes de que se endurecieran de nuevo, convirtiéndose en dos piedras opacas. Por un instante, una extraña sensación, parecida al arrepentimiento, lo atravesó. Pero la barrió de inmediato. Estaba allí por negocios, no para hacer amigos. Y esta mujer era el principal obstáculo para su objetivo, vender este pozo sin fondo, recuperar lo que pudiera y volver a su vida ordenada y predecible. Sofía no le respondió. Simplemente le dio la espalda y caminó hacia la casa. El abogado llegará en una hora para leer el testamento. Puedes esperar dentro. Intenta no manchar nada con tu cinismo. Y con eso, abrió la puerta y desapareció en el interior, dejándolo solo bajo la lluvia fina, con el sabor amargo de la confrontación en la boca y una inquietud que no lograba identificar. La hora siguiente fue una de las más tensas de su vida. Se sentó en un viejo sillón de cuero agrietado en la sala de estar, un espacio que era un reflejo perfecto de la pareja que lo había habitado. Había estanterías llenas de libros de arte y poesía junto a manuales de agricultura y gestión de suelos. Las paredes estaban cubiertas de cuadros pintados por ella, paisajes vibrantes y llenos de luz que chocaban con la gris realidad que se veía a través de la ventana. En la chimenea, una foto de Mateo y Sofía. Se reían, abrazados, con el sol poniéndoles un halo dorado en el pelo. Mateo se veía feliz, más feliz de lo que Adrián no había visto en años. Y eso, por alguna razón, solo aumentaba su resentimiento. Sofía había reaparecido, cambiada con unos vaqueros limpios y un suéter de lana color crema que hacía que su piel pareciera más cálida. No le dirigió la palabra, ocupándose en preparar café en la cocina contigua. El aroma llenó la casa, un olor reconfortante que contrastaba con la tensión palpable. Adrián notó, a su pesar, la forma en que se movía. Con una gracia eficiente, una economía de movimientos que hablaba de familiaridad y competencia. No era la artista etérea y despistada que había imaginado. Había fuerza en su postura, en la forma en que manejaba la vieja cafetera. El abogado, un hombre mayor llamado don Ricardo, llegó puntual. Su mirada pasó de Adrián a Sofía con una expresión de compasión cansada, como si hubiera presenciado demasiados dramas familiares. Después de los saludos formales, se sentó en una silla frente a ellos y abrió su maletín. Seré breve, dijo, sacando un sobresellado. Mateo fue muy claro en sus últimas voluntades. El corazón de Adrián latió un poco más rápido. Pronto,
todo esto terminaría. Vendería la hacienda, le daría a Sofía una pequeña suma por compasión para que desapareciera de su vida y volvería a la normalidad. Don Ricardo se aclaró la garganta y comenzó a leer. La mayor parte eran formalidades, legados menores a algunos empleados leales de la hacienda. Luego, llegó a la parte principal. En cuanto a la hacienda, el suspiro, que comprende la totalidad de la propiedad, la casa principal, los edificios anexos y todo el negocio asociado a ella, lego su propiedad en partes iguales, 50%. A mi hermano, Adrián Robles, y a mi prometida, Sofía Vargas. Adrián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿50%? ¿Estaba bromeando? Miró a Sofía y vio la misma conmoción en su rostro. Esto es inaceptable, dijo Adrián, poniéndose de pie. No tengo ningún interés en ser copropietario de esto. Don Ricardo levantó una mano. Por favor, señor Robles, hay una cláusula. Es muy importante. Adrián se sentó de nuevo, a regañadientes. El abogado continuó, dicha propiedad conjunta estará sujeta a la siguiente condición indispensable, durante un periodo de 1 año completo, a partir de la fecha de la lectura de este testamento. Tanto Adrián Robles como Sofía Vargas deberán vivir en la casa principal de la hacienda y trabajar juntos para administrarla y hacerla rentable. No podrán vender, hipotecar ni transferir sus acciones durante este periodo. Si al final del año, la hacienda ha generado beneficios, aunque sea un solo peso, ambos serán libres de decidir su futuro. Pero, aquí hizo una pausa dramática, si uno de los dos abandona la hacienda antes de que termine el año, o si se niegan a cooperar, o si la hacienda no es rentable al final del periodo. La propiedad completa será vendida en subasta pública y la totalidad de las ganancias se donarán a la Fundación para la Conservación del Bosque Nuboso, sin que ninguno de los herederos reciba absolutamente nada. El silencio que siguió fue tan profundo que Adrián podía oír el zumbido en sus propios oídos. Era una trampa. Una trampa perfecta y demencial diseñada por un hermano al que, de repente, sentía que no había conocido en absoluto. Vivir aquí. Con ella. Durante 1 año. Era una sentencia, no una herencia. Es una locura, susurró Sofía, su rostro pálido. Mateo no pudo. Oh, claro que pudo, la interrumpió Adrián, su voz temblando de furia. Se volvió hacia ella. Esto tiene tus huellas por todas partes. Segaramente lo convenciste de esta estupidez para atraparme, para obligarme a financiar tu pequeño y fallido proyecto. Te equivocas, gritó ella, poniéndose de pie de un salto. Sus ojos brillaban con lágrimas de rabia e incredulidad. ¿Crees que yo quería esto? ¿Estar atrapada aquí contigo, el hombre que desprecia todo lo que Mateo y yo construimos? Esto es una pesadilla. Entonces vete, la retó él, acercándose. Renuncia a tu parte. Yo me encargaré de venderlo todo y al menos salvaré algo del desastre. Nunca, replicó ella, su voz resonando en la pequeña sala. No voy a abandonar, el suspiro. No voy a traicionar su memoria. Si tengo que soportarte durante 1 año para salvar este lugar, que así sea. Pero no creas ni por un segundo que esto será fácil para ti. Te haré la vida imposible. La cola para hacerme la vida imposible es larga, señorita Vargas. Pero le aseguro que usted no tiene lo que se necesita, siseó él, su rostro a centímetros del de ella. Podía oler el aroma a café y a tierra mojada que emanaba de ella, una mezcla extrañamente embriagadora. Vio el desafío arder en sus ojos, y por primera vez, una parte de él, una parte oscura y competitiva, sintió una punzada de algo que no era solo ira. Era una especie de anticipación. Don Ricardo se aclaró la garganta, incómodo. El testamento es legal e inamovible. Mateo lo dejó todo bien atado. Tienen 24 horas para aceptar los términos o la cláusula de la venta se activará. Mis mejores deseos para ambos. Con eso, el abogado recogió sus cosas y se fue, dejándolos solos en la casa, atrapados en la jaula que Mateo les había construido desde la tumba. Un hombre de negocios que odiaba el fracaso y un artista que se negaba a renunciar a un sueño, atados por un legado que los obligaba a ser socios, vecinos y enemigos,
todo bajo el mismo techo. La guerra acababa de ser declarada. Los primeros días fueron un infierno de silencio y hostilidad. Adrián se instaló en la habitación de invitados, un espacio pequeño y austero que contrastaba brutalmente con su apartamento de lujo en la ciudad. La cama era demasiado blanda, la presión del agua en la ducha era débil y el wifi era una broma. Cada mañana se despertaba con el canto de los pájaros, un sonido que siempre había asociado con las vacaciones pero que ahora le parecía una burla. Se pasaba el día encerrado en el pequeño despacho de Mateo, revisando cada factura, cada libro de contabilidad, cada correo electrónico. El panorama era peor de lo que había imaginado. Las deudas eran asfixiantes. Había préstamos bancarios a punto de vencer, proveedores impagados y una hipoteca que pendía sobre la propiedad como la espada de Damocles. Sofía, por su parte, se sumergía en el trabajo físico de la hacienda. Se levantaba antes del amanecer y trabajaba junto a los pocos empleados que quedaban, liderados por un capataz leal y de rostro curtido llamado Eladio. La veía desde la ventana del despacho, reparando cercas, arando un pequeño campo con un tractor viejo, cuidando de los animales. Se movía con una determinación que lo irritaba y, a la vez, lo intrigaba. Apenas hablaban. Sus interacciones se limitaban a monosílabos en la cocina mientras se preparaban un café o a miradas cargadas de resentimientos y se cruzaban en el pasillo. La casa, que ya parecía pequeña, se encogía a su alrededor, cargada con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La primera gran explosión ocurrió al final de la primera semana. Adrián la convocó al despacho. Cuando ella entró, con la ropa de trabajo y un brillo de sudor en la frente, él ni siquiera levantó la vista de los papeles que tenía esparcidos por el escritorio. Tenemos que hablar, dijo en tono de director ejecutivo. He revisado las finanzas. Esto es insostenible. He elaborado un plan de reestructuración. Sofía se cruzó de brazos. ¿Un plan? ¿Sin consultarme? No necesito consultar a nadie para señalar lo obvio. Hay que hacer recortes drásticos. Para empezar, hay que despedir a 2 de los 3 trabajadores. Eladio puede quedarse, por ahora. Y hay que cancelar todos esos proyectos absurdos, el huerto de hierbas orgánicas, la construcción de las cabañas para turistas, la compra de esas vacas de raza especial. Son lujos que no podemos permitirnos. Sofía lo miró como si le hubiera abofeteado. No puedes hacer eso. Esas personas tienen familia. Y esos proyectos son el futuro de El Suspiro. Son la única manera de que seamos rentables a largo plazo. A largo plazo estaremos en bancarrota, replicó Adrián, levantando la vista por fin, sus ojos fríos como el acero. Necesitamos dinero ahora. Voy a vender el tractor viejo y la mitad del ganado. Y he contactado a un comprador para la parcela norte. Es la menos productiva, y el dinero nos daría un respiro. Vender nuestra tierra, exclamó ella, incrédula. Mateo amaba cada centímetro de este lugar. No puedes simplemente trocearlo y venderlo como si fuera un activo sin valor. Es exactamente lo que es, un activo. Un activo de bajo rendimiento. Y yo soy el 50% de esta empresa, así que tengo tanto derecho como tú a tomar decisiones. Pues me niego, dijo ella, golpeando la mesa con la palma de la mano. No despedirás a nadie y no venderás nada sin mi aprobación. Entonces estamos en un punto muerto, dijo él, recostándose en su silla con una calma exasperante. Y mientras discutimos, el banco se prepara para ejecutar la hipoteca. ¿Es eso lo que quieres? ¿Perderlo todo por tu orgullo y tu sentimentalismo? No es sentimentalismo, es tener una visión. Algo que tú, con tu mente de calculadora, eres incapaz de comprender. Tú no ves un campo de lavanda, ves una columna de gastos. No ves a la gente que ha trabajado aquí por años, ves salarios que hay que recortar. Se acercó al escritorio, apoyando los nudillos en la madera y inclinándose hacia él. Estaban tan cerca que Adrián podía ver las pequeñas motas doradas en su iris avellana. No voy a dejar que conviertas este lugar en una de tus frías y grises corporaciones. El Suspiro tiene alma. El alma no paga las deudas, siseó él, su voz peligrosamente baja.
La proximidad de ella era desconcertante. Olía a sol, a heno y a una fragancia floral que debía ser su champú. Era un aroma limpio y real que contrastaba con los perfumes caros y artificiales de las mujeres con las que solía salir. Sintió un impulso primitivo de acortar la distancia entre ellos, de ver si sus labios, ahora apretados en una línea de furia, eran tan suaves como parecían. La idea fue tan inesperada y tan inapropiada que lo sacudió por dentro. Se obligó a endurecer su expresión. Escúchame bien. O empezamos a tomar decisiones lógicas y empresariales, o esta conversación habrá terminado y el destino de la hacienda también. Tienes hasta mañana para decidir si quieres ser una socia o un ancla que nos hunda a los dos. Sofía lo miró fijamente durante un largo segundo, su pecho subiendo y bajando con su respiración agitada. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del despacho, cerrando la puerta con un portazo que hizo temblar los cristales de la ventana. Adrián se quedó solo, con el corazón latiendo desbocado. Se pasó una mano por el pelo, frustrado consigo mismo. ¿Qué demonios le estaba pasando? ¿Por qué esa mujer lo sacaba de sus casillas de esa manera? No era solo ira. Era algo más profundo y peligroso que se negaba a nombrar. Esa noche, no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, la discusión repitiéndose en su cabeza. Se levantó y fue a la cocina a por un vaso de agua. La casa estaba en silencio, solo el chirrido ocasional de la madera vieja rompiendo la quietud. Cuando entró en la cocina, se detuvo en seco. Sofía estaba allí, sentada a la mesa, con la luz de la luna que entraba por la ventana iluminando su perfil. Tenía una taza entre las manos y la mirada perdida en la oscuridad del exterior. No llevaba su ropa de trabajo, sino un simple camisón de algodón blanco que le llegaba a las rodillas. Su cabello estaba suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. A la luz de la luna, parecía más joven, más vulnerable. Por un momento, el odio que sentía por ella se disipó, reemplazado por una curiosidad inesperada. Se apoyó en el marco de la puerta, observándola. Ella debió de sentir su presencia, porque se sobresaltó y se volvió hacia él. ¿No puedes dormir?, preguntó ella, su voz suave en la quietud de la noche. Demasiados números en mi cabeza, respondió él, acercándose para servirse agua. El espacio en la cocina era reducido. Para llegar al fregadero, tuvo que pasar muy cerca de ella. Su rodilla rozó la de ella, un contacto fugaz pero que envió una descarga eléctrica a través de su cuerpo. Se congeló por una fracción de segundo. Ella también lo sintió, vio cómo contenía la respiración. Se enderezó rápidamente y se sirvió el agua, dándole la espalda para ocultar la reacción que estaba seguro de que se reflejaba en su rostro. ¿Has pensado en mi propuesta?, preguntó él, para romper el tenso silencio. Ella suspiró, un sonido largo y cansado. He pensado en ello toda la noche. No puedo despedir a nadie, Adrián. No lo haré. Sofía, tienes que ser realista. No, tú tienes que escuchar, lo interrumpió, su voz ganando fuerza. El plan de Mateo y mío no era una fantasía. Se basaba en las tendencias del mercado. La gente está cansada de los productos industriales. Buscan autenticidad, experiencias. El agroturismo, los productos orgánicos, ese es el futuro. Requiere una inversión inicial, sí, pero los beneficios a largo plazo son mucho mayores. Él se volvió para mirarla. La pasión en su voz era genuina. No tenemos tiempo ni dinero para inversiones iniciales, replicó, aunque su tono era menos duro que antes. Dame una oportunidad, dijo ella, mirándolo directamente a los ojos. La luz de la luna se reflejaba en ellos, haciéndolos brillar. Solo una. El festival anual de la cosecha del pueblo es en 2 meses. Siempre ha sido un evento pequeño. Pero yo tengo una idea. Podemos montar un puesto grande, vender nuestros productos, ofrecer muestras de lo que podríamos hacer con el restaurante. Dar a conocer, el suspiro. Si logramos generar unos ingresos significativos, ¿considerarías darles una oportunidad a mis proyectos? Adrián la estudió. Era un plan arriesgado, basado en la esperanza más que en la lógica.
Su instinto empresarial le gritaba que se negara. Pero algo en su mirada, una mezcla de desesperación y determinación, lo detuvo. Y estaba la otra cosa, esa corriente subterránea que fluía entre ellos, esa tensión que era a la vez irritante y extrañamente excitante. Quizás era la hora, o la intimidad de la cocina a oscuras, pero de repente sintió la necesidad de ponerla a prueba, de ver si era tan fuerte como parecía. Está bien, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. 2 meses. Prepararemos ese festival. Pero con mis condiciones. Yo supervisaré cada gasto. Cada decisión pasará por mí. Y si no funciona, si no generamos al menos el 20% del dinero que necesitamos para el próximo pago al banco, entonces haremos las cosas a mi manera. Sin más discusión. ¿Tenemos un trato? Sofía lo miró, evaluándolo. Podía ver la lucha en su interior, el odio a ceder el control. Pero al final, asintió lentamente. Trato hecho. Extendió la mano sobre la mesa. Adrián dudó un instante antes de tomarla. La mano de ella era más pequeña que la suya, pero su agarre era firme. Tenía callos en la palma, la prueba de su trabajo. Su piel estaba cálida, y el contacto envió otra extraña sacudida a través de él. No fue un apretón de manos de negocios. Duró un segundo de más, sus ojos fijos en los del otro. En ese momento, en la quietud de la noche, no eran enemigos. Eran dos personas atrapadas en las mismas circunstancias, haciendo una tregua frágil. Él soltó su mano, pero la sensación de su piel contra la suya permaneció. Ahora, si me disculpas, dijo él, su voz un poco más ronca de lo normal, voy a intentar dormir un poco. Se retiró sin esperar respuesta, pero mientras subía las escaleras, era muy consciente de la mirada de ella siguiéndolo en la oscuridad. La tregua, sin embargo, no significó paz. Los 2 meses siguientes fueron una batalla constante de voluntades. Adrián y Sofía chocaban en casi todo. Él quería un presupuesto estricto para el puesto del festival, ella quería invertir en un diseño atractivo y materiales de calidad para dar una buena impresión. Él quería centrarse en vender los productos más rentables, ella quería ofrecer una variedad que mostrara la diversidad de la hacienda. Sus días se convirtieron en una rutina de discusiones en el despacho, seguidas de un trabajo tenso y lado a lado. Para supervisar los gastos, Adrián se vio obligado a salir de su encierro y acompañarla en sus tareas. La siguió a los campos para calcular el rendimiento de las cosechas, al gallinero para contar los huevos, al taller donde ella misma estaba construyendo las cajas de madera para la exhibición. Y mientras más tiempo pasaba con ella, más se erosionaban sus ideas preconcebidas. Vio cómo los trabajadores la respetaban, no por ser la prometida del antiguo jefe, sino por su conocimiento y su ética de trabajo. La vio calmar a un caballo asustado con una voz suave y una mano firme. La vio negociar con un proveedor local con una astucia que él, a su pesar, tuvo que admirar. Una tarde, mientras trabajaban en el granero, clasificando las mejores verduras para el festival, la tensión entre ellos alcanzó un nuevo nivel. El espacio era estrecho, lleno de sacos y cajas. El aire estaba cargado del olor dulce y terroso de las zanahorias y las patatas recién cosechadas. Estaban trabajando en silencio, cada uno en un extremo de una larga mesa. Adrián estaba registrando el inventario en una tableta, mientras Sofía limpiaba y pulía unas calabazas. Necesito que te muevas, dijo él bruscamente, necesitando pasar para llegar a unos sacos. Hay mucho espacio, respondió ella sin mirarlo. No, no lo hay. Tu desorden ocupa la mitad del pasillo. Ella dejó la calabaza y se volvió hacia él, con las manos en las caderas. ¿Mi desorden? Esto se llama trabajo. Producción. Algo que genera valor real, no solo números en tu estúpida pantalla. Esta estúpida pantalla nos dice exactamente lo poco rentable que es tu trabajo, replicó él, dando un paso hacia ella. Dame eso, dijo ella, intentando arrebatarle la tableta. Él la levantó fuera de su alcance. Ni lo sueñes. Ella se estiró para cogerla y, al hacerlo, perdió el equilibrio. Se tambaleó hacia adelante, y Adrián, por puro instinto, la sujetó por la cintura para evitar que cayera.
De repente, estaban pecho contra pecho. Su cuerpo era suave y firme contra el suyo. Una de sus manos quedó atrapada entre ellos, presionada contra su abdomen. La otra estaba firmemente en su espalda. Podía sentir el calor de su piel a través de la fina tela de su camisa. El aliento de ella se entrecortó, y sus ojos avellana, ahora muy abiertos, se clavaron en los de él. El mundo pareció detenerse. El granero, los vegetales, las deudas, todo desapareció. Solo existían ellos dos, envueltos en una burbuja de silencio y conciencia mutua. Su mirada bajó a los labios de ella, entreabiertos por la sorpresa. Vio el pulso latir frenéticamente en la base de su cuello. El deseo, crudo e innegable, lo golpeó con la fuerza de una ola. Quería besarla. Quería saber si sus labios habían tan apasionados como su carácter, si su cuerpo se amoldaría al suyo tan perfectamente como parecía hacerlo en ese momento. Se inclinó lentamente, su propia respiración suspendida en su pecho. Vio cómo los párpados de ella se cerraban, una rendición silenciosa. Estaban a 1 milímetro de distancia cuando un ruido exterior rompió el hechizo. El sonido de un coche acercándose por el camino de tierra. Se separaron como si se hubieran quemado, dando un traspié hacia atrás. Adrián se pasó una mano por la cara, su corazón martilleando contra sus costillas. Sofía se abrazó a sí misma, evitando su mirada, con un sonrojo intenso extendiéndose por su cuello y sus mejillas. Yo, iré a ver quién es, tartamudeó ella, y prácticamente huyó del granero. Adrián se quedó allí, temblando, tratando de recuperar el control. ¿Qué había estado a punto de hacer? ¿Besar a la prometida de su difunto hermano? ¿La mujer que culpaba por su muerte? Era una locura. Una traición a su memoria, a sus principios, a todo. Se apoyó contra la mesa, respirando hondo. El olor a tierra y a ella todavía persistía en el aire. Escuchó voces afuera. La de Sofía, y la de un hombre, riendo. La curiosidad, mezclada con una emoción irritante que no quiso identificar como celos, lo impulsó a salir. En el patio, junto a una camioneta moderna y reluciente, estaba Sofía hablando con un hombre alto, apuesto y bronceado. Llevaba ropa de campo cara y una sonrisa fácil y segura. Observaba a Sofía con una familiaridad y una admiración que a Adrián le revolvió el estómago. Ricardo. ¡Qué sorpresa!, decía Sofía, aunque parecía un poco nerviosa. Pasaba por aquí y pensé en ver cómo estabas. Oí lo de Mateo. Lo siento mucho, Sophie. Y también oí lo del testamento. Menuda situación. Su mirada se posó en Adrián mientras salía del granero. Su sonrisa se tensó ligeramente. Y tú debes ser el hermano. Adrián, ¿verdad? Ricardo Soler. Soy el dueño de la hacienda de al lado, Vista Hermosa. Le tendió la mano a Adrián, quien la estrechó con más fuerza de la necesaria. Robles, dijo secamente. He oído mucho sobre ti, continuó Ricardo, sin dejar de sonreír, aunque sus ojos eran agudos y evaluadores. Mateo siempre hablaba de su hermano el genio de las finanzas. Me alegro de que estés aquí para ayudar a Sofía. Ella es una mujer increíble, pero necesita a alguien práctico a su lado. El tono condescendiente hizo que Adrián apretara los dientes. Sofía se las arregla bastante bien sola, dijo, su voz sonando más posesiva de lo que pretendía. Ricardo levantó una ceja, divertido. Se volvió de nuevo hacia Sofía. Bueno, Sophie, solo quería ofrecerte mi ayuda. Si necesitas maquinaria, consejos, o simplemente un hombro en el que apoyarte, ya sabes dónde encontrarme. De hecho, esta noche doy una pequeña cena en mi casa. ¿Por qué no vienes? Podrías relajarte un poco. Sofía miró a Adrián, una expresión de duda en su rostro. No lo sé, Ricardo, tenemos tanto trabajo con el festival. Oh, vamos, insistió él, tocándole el brazo de una manera que a Adrián le pareció demasiado íntima. Una noche no hará la diferencia. Y puedes traer a tu socio. Así nos conocemos mejor. La invitación era una clara formalidad, un desafío lanzado a Adrián.
Adrián estaba a punto de rechazarla bruscamente, pero vio la mirada de Sofía. Había un desafío en ella también, como si lo estuviera retando a negarse, a demostrar que era el carcelero que ella creía que era. Nos encantaría, dijo Adrián, su voz suave y sedosa, sorprendiendo a Sofía y a Ricardo. Solo tenemos que terminar unas cosas. ¿A las 8 está bien? Ricardo pareció desconcertado por un momento, pero se recuperó rápidamente. Perfecto. Los espero a los dos. Con un último apretón en el brazo de Sofía y una inclinación de cabeza hacia Adrián, se subió a su camioneta y se fue, levantando una nube de polvo. En cuanto desapareció, Sofía se volvió hacia Adrián. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué has aceptado? Porque no voy a dejar que ese pavo real piense que puede venir aquí a marcar su territorio, espetó Adrián, la ira que había estado reprimiendo saliendo a la superficie. ¿Territorio? ¿De qué estás hablando? Ricardo es un amigo. Un amigo que te mira como si fueras el postre. Y no me gustó la forma en que habló de ti, como si fueras una niña indefensa que necesita ser rescatada. ¿Y desde cuándo te importa cómo me miran o cómo me hablan los demás?, preguntó ella, genuinamente confundida. ¿No soy yo el ancla, el desastre, tu peor inversión? Sus palabras lo golpearon, recordándole su propia crueldad. No tenía una respuesta lógica. No podía decirle que la imagen de la mano de Ricardo en su brazo le había provocado un impulso violento de arrancársela. No podía admitir que la idea de que ella fuera a esa cena sola, a la casa de ese hombre, le resultaba insoportable. Así que hizo lo que siempre hacía, se escudó en la lógica de los negocios. Es una oportunidad de hacer contactos. Él es un hacendado exitoso. Podemos aprender algo. Y no quiero que piense que hay problemas entre los socios de El Suspiro. Debemos presentar un frente unido. Era una excusa débil, y ambos lo sabían. Sofía lo miró fijamente, sus ojos tratando de leer más allá de su máscara de frialdad. Un frente unido, repitió ella lentamente, con un matiz de ironía. Está bien, Adrián. Iremos a la cena. Pero que quede claro, no somos un equipo. Somos dos personas que intentan sobrevivir a una sentencia. No lo olvides. Se dio la vuelta y se dirigió a la casa, dejándolo solo en el patio. Adrián observó su espalda recta y su paso decidido. No lo olvidaría. Pero lo que también se estaba dando cuenta, con una claridad aterradora, era que sobrevivir a esa sentencia se estaba volviendo mucho más complicado de lo que jamás había imaginado. Porque el verdadero peligro no era la bancarrota ni la hostilidad de Sofía. El verdadero peligro era la sensación que tuvo en el granero, ese momento en que todo su mundo se había reducido a la distancia entre sus labios y los de ella. Y ese peligro, sentía, apenas estaba comenzando a mostrar su verdadero poder. La preparación para la cena fue un ejercicio de guerra fría. Sofía se paró frente al modesto armario de su habitación, que en realidad había sido el armario de Mateo y de ella, sintiéndose ridículamente inadecuada. La mayor parte de su ropa consistía en vaqueros, camisas de trabajo y suéteres cómodos. Tenía unos pocos vestidos, guardados para ocasiones especiales que ya no parecían existir. Sacó un sencillo vestido verde bosque de manga larga que le llegaba a la rodilla. Era bonito, pero modesto. Se preguntó qué tipo de mujeres asistirían a la cena de Ricardo Soler. Probablemente mujeres con vestidos de diseñador y joyas discretas pero caras. Se sintió como una impostora. Adrián, por su parte, se duchó y se vistió con una eficiencia mecánica. Se puso unos pantalones de vestir oscuros y una camisa blanca impecable, arremangándose las mangas hasta los codos en un gesto que era a la vez casual y deliberadamente masculino. Cuando salió de su habitación, oliendo a un jabón caro y a él mismo, se encontró con Sofía en el pasillo. Ella acababa de salir de su cuarto, y se detuvo en seco al verlo. Él también se detuvo. El vestido verde se ceñía a sus curvas de una manera que su ropa de trabajo nunca lo hacía, y el color hacía resaltar los tonos dorados de sus ojos. Llevaba el pelo suelto, cayendo en ondas naturales sobre sus hombros, y un maquillaje mínimo que solo acentuaba su belleza natural. Por un instante, Adrián se olvidó de respirar.
Se olvidó de que era la prometida de su hermano, la mujer que se interponía en su camino. Solo vio a una mujer asombrosamente hermosa, cuya visión le provocó un apretón en el pecho. «Estás», comenzó a decir, pero se interrumpió, tosiendo para aclarar su garganta. «Lista», terminó torpemente. Sofía sintió un rubor subir por su cuello ante la intensidad de su mirada. Era la primera vez que la miraba sin hostilidad y el efecto fue desconcertante. Se sintió expuesta, vulnerable. «Tú también», respondió, su voz apenas un susurro. «Supongo que debemos irnos». El viaje en coche fue tenso y silencioso. La hacienda de Ricardo, vista hermosa, era exactamente como Adrián había imaginado, una versión más grande, más pulcra y más ostentosa de El Suspiro. La casa principal estaba perfectamente iluminada, el césped era un tapete verde inmaculado y había varios coches de lujo aparcados en la entrada. «Recuerda», dijo Adrián en voz baja mientras aparcaba su Mercedes entre un Porsche y un BMW. «Frente unido». «¿Qué se supone que significa eso?», preguntó ella, nerviosa. Él se volvió hacia ella en la penumbra del coche. Su rostro estaba serio, sus ojos oscuros e indescifrables. «Significa que no somos dos enemigos atrapados en una herencia. Somos socios. Un equipo. Soler intentará sembrar la discordia, te tratará como a la damisela en apuros y a mí como al villano corporativo. No se lo permitiremos». Sofía lo miró, sorprendida por su perspicacia. Era exactamente lo que ella temía que Ricardo hiciera. «Y para que sea convincente», continuó él, su voz bajando un tono, volviéndose más íntima, «tendremos que actuar como tal». Antes de que ella pudiera preguntar qué quería decir, él salió del coche y rodeó el vehículo para abrirle la puerta, un gesto de cortesía tan inesperado que la dejó sin palabras. Cuando ella salió, él le ofreció el brazo. Ella dudó. «¿Es necesario?». «Completamente», dijo él, su mirada fija en la puerta principal de la casa. Con un suspiro de resignación, ella deslizó su mano por su brazo. Su músculo estaba tenso bajo la tela de la camisa. Era un contacto formal, pero aún así, una corriente eléctrica recorrió su piel. Mientras caminaban hacia la entrada, él se inclinó hacia ella, su aliento cálido rozando su oreja. «Y una cosa más. Mírame de vez en cuando como si no quisieras asesinarme. Sonríe. Puede que incluso te toque. No te tenses. Eres la mitad de mi negocio, y esta noche voy a proteger mi inversión». Su tono era arrogante, pero había algo más en su voz, un matiz posesivo que le provocó un escalofrío. Ricardo los recibió en la puerta con una sonrisa que no ocultaba la sorpresa en sus ojos al verlos llegar del brazo. «Adrián, Sofía. Qué bueno que vinieron. Pasen, pasen». La casa por dentro era tan impersonal como por fuera, moderna, minimalista y fría. Había una docena de personas más, todos con el mismo aire de riqueza casual. Ricardo los presentó, y Adrián fue impecable. Encantador, ingenioso, desviando cualquier pregunta sobre la situación de El Suspiro, con vagas promesas sobre un emocionante periodo de reestructuración y crecimiento. Sofía se encontró observándolo con una mezcla de asombro y resentimiento. Este era el Adrián Robles de las salas de juntas, el tiburón del que Mateo le había hablado. Era magnético y peligroso a partes iguales. Durante la cena, se sentaron uno al lado del otro, con Ricardo estratégicamente sentado frente a ellos. Adrián cumplió su palabra. Su mano descansaba con frecuencia en la parte baja de la espalda de ella, un gesto posesivo y tranquilizador a la vez. Cuando Ricardo le preguntaba algo a ella, Adrián dejaba que respondiera, pero su mirada nunca la abandonaba, un apoyo silencioso que, a su pesar, la hacía sentir más segura. «Así que, Sofía», dijo Ricardo, sirviéndole más vino. «He oído maravillas de tus planes para el agroturismo. Una idea valiente. Mateo siempre fue un soñador, ¿verdad?». El comentario era una pulla velada, una forma de decir que el plan era poco realista. Antes de que Sofía pudiera defenderse, Adrián intervino. «Mateo tenía la visión», dijo Adrián, su voz suave pero firme. «Y Sofía tiene el talento para ejecutarla.
Yo solo aporto la estructura para asegurar que esa visión sea increíblemente rentable. No es un sueño, Ricardo. Es un modelo de negocio innovador. La respuesta dejó a Ricardo momentáneamente sin palabras. Adrián luego se volvió hacia Sofía y, con una sonrisa que no llegó a sus ojos pero que parecía increíblemente genuina para los demás, le dijo, ¿no es así, cariño? La palabra cariño la golpeó como un rayo. Sintió el calor subir a sus mejillas, pero se obligó a sonreír y a sentir. Exactamente. Adrián ha visto el potencial que otros, más conservadores, no logran percibir. Jugó su papel, devolviéndole la pelota, y vio un destello de aprobación en los ojos de Adrián. La velada continuó así, un sutil juego de poder entre los dos hombres, con Sofía como epicentro. Ricardo intentaba aislarla, recordándole su pasado compartido con Mateo. Adrián la incluía constantemente, usando términos como nosotros y nuestro plan, tejiendo una narrativa de unidad que era completamente ficticia pero increíblemente convincente. En un momento, mientras estaban de pie en la terraza después de la cena, Ricardo se acercó a Sofía cuando Adrián estaba hablando con otro invitado. No tienes que hacer esto, Sophie, le dijo en voz baja. Si necesitas ayuda para librarte de él, solo tienes que decírmelo. Puedo hacerle una oferta por su parte, algo que no pueda rechazar. No necesito que me rescaten, Ricardo, respondió ella, su tono más frío de lo que pretendía. Adrián y yo estamos trabajando juntos. Parece más bien que él te está controlando, replicó Ricardo, su mirada deslizándose hacia Adrián. Justo en ese momento, como si tuviera un sexto sentido, Adrián se dio la vuelta y se acercó a ellos. Se paró detrás de Sofía y deslizó sus brazos alrededor de su cintura, atrayéndola hacia su pecho. El gesto fue tan repentino e íntimo que Sofía se quedó rígida. Su espalda estaba pegada a su torso duro y cálido, y podía sentir el ritmo constante de su corazón contra su hombro. Apoyó la barbilla en el hombro de ella. ¿Algún problema, Soler?, preguntó Adrián, su voz un murmullo profundo y posesivo. Ricardo forzó una sonrisa. Ninguno en absoluto. Solo le decía a Sofía lo bien que se ve esta noche. Lo sé, dijo Adrián, su mirada fija en la de Ricardo por encima del hombro de Sofía. Tengo mucha suerte. Apretó ligeramente su agarre en la cintura de ella antes de soltarla y tomar su mano. Creo que es hora de irnos. Tenemos un día de trabajo duro mañana. Se despidieron cortésmente, y durante todo el camino hasta el coche, Adrián no soltó la mano de Sofía. Solo cuando estuvieron dentro del vehículo y en la carretera de vuelta el suspiro, rompió el contacto y el silencio. El ambiente en el coche era 1000 veces más tenso que a la ida. La farsa había terminado, pero la resonancia de sus acciones permanecía en el aire. Los roces, las miradas, las palabras de doble sentido, todo había sido una actuación, pero había despertado algo real. ¿Contento?, preguntó Sofía finalmente, mirando por la ventana a la oscuridad del campo. Le dejamos las cosas claras. Sí, respondió él, su voz tensa. Pero creo que fuiste un poco excesivo. ¿Excesivo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te abracé? Podía sentir sus ojos sobre ella. No tenías por qué hacer eso. Sí, tenía que hacerlo. Él te estaba acosando. Estaba intentando ponerte en mi contra. Hice lo que tenía que hacer para proteger nuestros intereses. ¿Nuestros intereses? ¿O tu orgullo?, espetó ella, volviéndose hacia él. Odias que alguien piense que no tienes el control total, ¿verdad? No podía soportar que Ricardo me ofreciera ayuda. No podía soportar que ese imbécil te mirara como si fueras una propiedad que puede adquirir, gritó él, golpeando el volante con la palma de la mano. El coche se desvió ligeramente. La vehemencia de su reacción la dejó atónita. ¿Por qué te importa tanto?, susurró ella, su propia ira disipándose ante la cruda emoción en su voz. Él no respondió. Apretó la mandíbula y siguió conduciendo, sus nudillos blancos. Llegaron a la hacienda en un silencio cargado. Adrián detuvo el coche pero no apagó el motor. Ambos se quedaron mirando la casa, que parecía oscura y solitaria. Adrián, comenzó ella suavemente. Él la interrumpió,
girándose en su asiento para mirarla de frente. La única luz provenía del salpicadero, dibujando sombras en su rostro anguloso. La forma en que te miraba, me daban ganas de romperle la cara, dijo, su voz era un gruñido bajo. Y la forma en que te tocaba. Se detuvo, pasándose una mano por el pelo con frustración. No lo entiendo. Se supone que te odio. Se supone que eres el recordatorio de todo lo que perdí. Pero esta noche, verte allí, tan hermosa, tan fuerte, y ver a ese tipo tratando de reclamarte. Su voz se apagó. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Estaba viendo una faceta de Adrián que no sabía que existía, vulnerable, confundido, celoso. No soy de nadie, dijo ella en voz baja. Lo sé, respondió él, su mirada intensa y ardiente. Y eso es lo que más me vuelve loco. Acortó la distancia entre ellos en el reducido espacio del coche. Levantó una mano y rozó su mejilla con el dorso de los dedos. Su piel estaba áspera por los callos del trabajo manual que había estado haciendo, pero su toque fue increíblemente suave. Sofía cerró los ojos, inclinándose instintivamente hacia su caricia. Sofía, susurró, su nombre era una mezcla de súplica y frustración. Se inclinó, y esta vez no había ningún ruido que los interrumpiera. Sus labios estaban a punto de tocarse, ambos conteniendo la respiración, el aire crepitando con la electricidad acumulada durante toda la noche, cuando el sonido de un trueno lejano retumbó en el cielo. El momento se rompió. Ambos parpadearon, como si despertaran de un trance. Adrián se apartó bruscamente, volviendo a agarrar el volante. Será mejor que entremos, dijo, su voz ronca. Parece que va a llover. Entraron en la casa sin decir una palabra más, cada uno retirándose a su habitación, pero ninguno de los dos pudo dormir. Se quedaron despiertos, escuchando cómo la lluvia comenzaba a caer, primero suavemente y luego con una furia creciente. Cada uno atormentado por el beso que casi fue y por la aterradora comprensión de que su falsa alianza se estaba convirtiendo en algo peligrosamente real. La tormenta que había comenzado esa noche se convirtió en un diluvio que duró 2 días. Adrián, acostumbrado al ruido constante de la ciudad, encontraba el sonido de la lluvia torrencial contra el techo y las ventanas opresivo, casi apocalíptico. El camino de entrada se convirtió en un río de barro, aislándolos del mundo exterior. Forzados a permanecer en el interior, la tensión entre ellos se estiró hasta el punto de ruptura. Evitaban estar en la misma habitación, pero la casa era demasiado pequeña. Cada vez que se cruzaban, el recuerdo del casi beso en el coche flotaba entre ellos, tan tangible como el olor a tierra mojada que impregnaba el aire. En la mañana del tercer día, la lluvia finalmente cesó. Un sol acuoso se abrió paso entre las nubes grises, revelando la devastación. Adrián se asomó por la ventana del despacho y sintió un nudo en el estómago. El campo de lavanda, uno de los proyectos estrella de Sofía para el festival, estaba anegado, las plantas jóvenes y delicadas aplastadas por el barro. Parte del techo del granero se había desprendido, y una de las cercas del corral de las vacas estaba rota. Oyó un grito ahogado detrás de él. Sofía estaba de pie en la puerta, con el rostro pálido y los ojos llenos de horror. Sin decir una palabra, salió corriendo de la casa. Adrián la siguió. La encontró de pie en medio del campo de lavanda, con el agua y el barro hasta los tobillos. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras miraba la destrucción. Se acabó, susurró, su voz rota. Todo el trabajo, perdido. No lo hemos perdido todo, dijo Adrián, acercándose a ella. Su instinto era consolarla, pero no sabía cómo. No, replicó ella con una risa amarga, haciendo un gesto a su alrededor. Míralo. Estamos arruinados. El festival es en menos de un mes. No hay forma de que podamos recuperarnos de esto. Tenías razón desde el principio. Esto es un pozo sin fondo. Un sueño estúpido. Se dejó caer de rodillas en el barro, escondiendo la cara entre las manos, sus hombros sacudidos por los sollozos. Verla así, tan completamente derrotada, le provocó a Adrián un dolor agudo y sorprendente. La mujer fuerte y desafiante que había conocido había desaparecido,
reemplazada por alguien roto por el dolor y la desesperación. En ese momento, su resentimiento, su ira, todo se desvaneció. Solo quedó un abrumador deseo de protegerla, de arreglarlo. Se arrodilló frente a ella en el barro, sin importarle sus pantalones caros. Sofía, mírame, dijo suavemente. Ella negó con la cabeza. Él le tomó las muñecas con delicadeza y las apartó de su rostro, obligándola a mirarlo. No se ha acabado. Escúchame. No se ha acabado. No hay nada que podamos hacer, sollozó ella. Sí, lo hay, insistió él, su voz llena de una convicción que no sabía que tenía. Tú me enseñaste que este lugar no son solo números. Es trabajo, es sudor. Pues bien, ahora vamos a trabajar. Vamos a sudar. Vamos a salvar este maldito lugar, juntos. Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas y de una pizca de incredulidad. ¿Por qué? Pensé que querías que esto fracasara. Yo también lo pensaba, admitió él, su mirada sincera. Pero estaba equivocado. No voy a dejar que esto te derrote. No voy a dejar que esto nos derrote. Limpió una lágrima de su mejilla con el pulgar. El contacto fue tierno, íntimo. Se quedaron así por un momento, arrodillados en el barro, rodeados de destrucción, pero encontrando un extraño refugio en la mirada del otro. Está bien, susurró ella finalmente. ¿Qué hacemos? Adrián se puso de pie y le tendió la mano. Primero, salimos de este barro. Luego, evaluamos los daños. Y después, hacemos un plan. Un plan de verdad, esta vez. Ella tomó su mano y él la ayudó a levantarse. Su mano encajaba perfectamente en la de él. Y mientras caminaban de regreso a la casa, cubiertos de barro pero unidos por un nuevo propósito, algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. La tormenta había destruido parte de la hacienda, pero también había derribado el último de los muros que los separaban. Las siguientes semanas fueron un borrón de trabajo agotador. Adrián demostró que sus palabras no habían sido vacías. Se quitó la camisa cara y trabajó junto a Eladio y los otros hombres para reparar el techo del granero y la cerca. Sus manos, antes acostumbradas solo a los teclados y los bolígrafos, se llenaron de ampollas y cortes. Descubrió músculos que no sabía que tenía y un tipo de agotamiento al final del día que era extrañamente satisfactorio. Sofía, inspirada por su cambio de actitud, recuperó su espíritu de lucha. Organizó los esfuerzos de rescate en los campos. Algunas de las plantas de lavanda eran salvables. Movilizó a todos para drenar el agua, limpiar el barro y replantar lo que se pudiera. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, hombro con hombro. Las discusiones fueron reemplazadas por conversaciones sobre el trabajo. El resentimiento fue suplantado por un respeto mutuo que crecía día a día. Adrián admiraba su resiliencia y su profundo conocimiento de la tierra. Sofía se sorprendía constantemente por la mente rápida y estratégica de Adrián, que aplicaba a los problemas de la hacienda con la misma agudeza que debía aplicar a sus negocios multimillonarios. Una tarde, mientras limpiaban los escombros del granero, encontraron una vieja caja de madera escondida debajo de unas lonas. Pertenecía a Mateo. La llevaron a la casa y la abrieron con una mezcla de curiosidad y temor. Dentro había fotos viejas, algunos de sus libros favoritos y un fajo de cartas. La mayoría eran de Sofía para él. Pero en el fondo, había una, en un sobre cerrado, dirigida a Adrián. La letra de Mateo era inconfundible. Adrián cogió el sobre, sus manos temblando ligeramente. Creo que, deberías leerla a solas, dijo Sofía suavemente, levantándose para darle espacio. No, dijo él, su voz firme. Quédate. Por favor. Se sentó en el sofá y ella se sentó a su lado, dándole un apoyo silencioso. Él abrió el sobre y comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose a veces. La carta había sido escrita unos meses antes de su muerte. Querido hermano, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy, y que estás en el suspiro. Lo siento. Siento no haber sido el hermano que querías, el socio que necesitabas. Siempre sentí que te decepcionaba, que no encajaba en el mundo de nuestro padre, en tu mundo.
Sé que probablemente odias este lugar. Sé que lo ves como mi último fracaso. Pero para mí, fue mi única victoria. Aquí, por primera vez en mi vida, no era el hijo menor de los Robles, el irresponsable. Era solo Mateo. Y encontré a Sofía. Ella no es la causa de mi ruina, Adrián. Ella fue mi salvación. Me enseñó que hay más en la vida que los balances y los márgenes de beneficio. Me enseñó a vivir. Sé que la culparás. Es lo más fácil. Pero nada de lo que pasó fue su culpa. Los malos negocios, las deudas, fueron míos. Yo tomé las decisiones arriesgadas, no ella. Ella solo me apoyó, creyendo en mí cuando nadie más lo hizo, ni siquiera yo mismo. Te estoy dejando la mitad de este lugar no para castigarte, sino para darte un regalo. Te estoy dejando la oportunidad de conocerla, de ver lo que yo vi. Y te la estoy dejando a ella, porque sé que debajo de esa fachada de tiburón, todavía está el hermano mayor que me cuidaba cuando nos caíamos de los árboles. Ella te necesitará. Y tú, aunque no lo creas, la necesitas a ella. Necesitas un poco de su caos en tu vida ordenada. Necesitas que alguien te recuerde cómo respirar. Por favor, no vendas la hacienda. Dale una oportunidad. Dale una oportunidad a ella. Quizás, si lo haces, puedas perdonarme por no ser quien tú querías que fuera. Y quizás, puedas empezar a perdonarte a ti mismo. Tu hermano, Mateo. Cuando Adrián terminó de leer, el silencio llenó la habitación. Las lágrimas caían por su rostro sin que él hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. El peso de años de resentimiento, de culpa, de malentendidos, se derrumbó sobre él. Sofía le puso una mano en la espalda, frotando suavemente. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, compartiendo su dolor. Yo lo culpé, susurró Adrián, su voz ahogada. Lo culpé por ser débil. Y te culpé a ti. Fui tan ciego. Tan cruel. Estaba sufriendo, dijo ella suavemente. Ambos lo estábamos. Él se volvió hacia ella, sus ojos rojos y llenos de un remordimiento tan profundo que le partió el corazón a ella. Lo siento, Sofía. Por todo. Por cada palabra horrible, por cada mirada de desprecio. Lo siento mucho. Yo también lo siento, respondió ella, con sus propios ojos llenándose de lágrimas. Te juzgué sin conocerte. Vi solo al hombre de negocios, no al hermano que había perdido a la única familia que le quedaba. Sin pensarlo, se acercaron y se abrazaron. No fue un abrazo apasionado, sino uno de necesidad, de consuelo. Adrián enterró su rostro en el hueco de su cuello, respirando su aroma, aferrándose a ella como a un salvavidas. Ella lo sostuvo con fuerza, sintiendo el temblor de sus hombros mientras finalmente dejaba salir todo su dolor. Se quedaron así durante mucho tiempo, hasta que las lágrimas se secaron y solo quedó una sensación de calma y conexión profunda. La carta de Mateo no había sido una trampa. Había sido un puente. Y esa noche, finalmente, habían decidido cruzarlo. A partir de ese día, la dinámica entre ellos fue diferente. La tensión sexual seguía allí, un zumbido constante bajo la superficie, pero ahora estaba mezclada con algo más, ternura, afecto, una comprensión mutua que no necesitaba palabras. Trabajaban juntos con una sincronización casi perfecta. Se reían de las bromas de Eladio. Compartían cenas tranquilas, hablando de todo y de nada. Una noche, agotados después de un día de trabajo particularmente duro, se quedaron dormidos en el sofá mientras veían una película vieja en la televisión. Sofía se despertó en medio de la noche y se dio cuenta de que tenía la cabeza apoyada en el pecho de Adrián y el brazo de él la rodeaba protectoramente. Podía oír el latido lento y constante de su corazón bajo su oído. En lugar de moverse, se acurrucó más contra él, sintiéndose más segura y en paz de lo que se había sentido en mucho tiempo. Adrián se despertó al amanecer y la encontró dormida en sus brazos. La observó durante un largo rato, memorizando la forma en que sus pestañas se curvaban sobre sus mejillas, la suavidad de su respiración. El deseo que sentía por ella ya no era solo físico. Era algo más profundo,
algo que le asustaba y lo atraía a partes iguales. Se estaba enamorando de ella. Y la idea, que antes le habría parecido una locura, ahora se sentía como la única verdad en su mundo. Con el festival a solo unos días de distancia, la hacienda volvía a la vida. Los campos de lavanda, aunque más pequeños, se habían recuperado. El granero estaba reparado. Tenían cajas llenas de productos listos para vender. La noche antes del festival, estaban sentados en el porche, bebiendo una cerveza fría y observando cómo las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado. Lo hicimos, dijo Sofía en voz baja, con un tono de asombro. Todavía no, respondió él, pero había una sonrisa en su voz. Mañana es el gran día. Se quedaron en silencio por un momento, un silencio cómodo y lleno de anticipación. Adrián, dijo ella, volviéndose hacia él. ¿Qué pasará, después del festival? Si tenemos éxito. La pregunta quedó flotando en el aire. El final del año, la libertad de vender, la posibilidad de que él se fuera y volviera a su vida. La idea le provocó un dolor sordo en el pecho. Él la miró, su expresión seria a la luz del atardecer. No lo sé, dijo honestamente. Pero sé una cosa. Se inclinó hacia ella, su mano encontrando la de ella en la oscuridad. No quiero que esto termine. Lo que sea que, esto sea. Yo tampoco, susurró ella. Él levantó su mano y la llevó a sus labios, depositando un beso suave en sus nudillos. Entonces, por ahora, concentrémonos en mañana, dijo. Mañana, le mostraremos a todo el mundo de lo que es capaz, el suspiro. Le mostraremos a todos de lo que somos capaces nosotros. Su mirada era una promesa. Y mientras el último resplandor del sol desaparecía en el horizonte, Sofía supo que, pasara lo que pasara en el festival, ellos ya habían ganado algo mucho más importante. Habían encontrado en medio de las ruinas de su dolor una improbable y hermosa oportunidad de empezar de nuevo. El día del festival amaneció con un cielo de un azul brillante y sin nubes, un regalo del universo después de la tormenta. Una energía nerviosa y excitada zumbaba en el aire de El Suspiro. Adrián y Sofía se movían por la casa desde antes del amanecer, una coreografía de eficiencia silenciosa. Se encontraron en la cocina, ambos buscando cafeína. Él ya había preparado una cafetera entera. Le sirvió una taza sin decir nada, y sus dedos se rozaron cuando ella la tomó. Fue un contacto fugaz, pero envió una oleada de calor a través de ambos. ¿Nerviosa?, preguntó él, su voz era un murmullo grave en la quietud de la mañana. Aterrada, admitió ella con una pequeña sonrisa. Pero también, esperanzada. Él le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuina que le iluminó el rostro y le hizo parecer años más joven. Yo también. En ambos casos. Bebieron su café en un silencio cómodo, observando cómo el sol teñía de oro los campos. Ya no eran dos enemigos, ni siquiera dos socios reacios. Eran un equipo, a punto de enfrentarse a su prueba más grande. El puesto que montaron en la plaza del pueblo era una obra de arte. Sofía había usado su talento para crear una exhibición que era a la vez rústica y elegante. Cajas de madera recuperada rebosaban de verduras de colores vibrantes, frascos de mermelada casera brillaban como joyas al sol, y pequeños ramos de la lavanda rescatada perfumaban el aire. Adrián, por su parte, había organizado la logística con una precisión militar. Tenían un sistema de pago con tarjeta, un inventario digital en su tableta y precios calculados para ser competitivos pero rentables. Eran la fusión perfecta de alma y estrategia. Desde que el festival abrió, su puesto fue un éxito. La gente se sentía atraída por la belleza de la exhibición y la calidad de los productos. Sofía era la cara del negocio, hablando con los clientes con una pasión contagiosa, explicando los métodos orgánicos y compartiendo recetas. Adrián manejaba las ventas, eficiente y sorprendentemente encantador. Observaba a Sofía, maravillado por su habilidad para conectar con la gente. La veía reír, sus ojos brillando, y sentía una punzada de orgullo tan intensa que casi dolía. A media tarde, cuando el negocio estaba en su apogeo, apareció Ricardo Soler.
Se abrió paso entre la multitud con la arrogancia de un príncipe visitando a los plebeyos. Llevaba unos pantalones de lino blanco y una camisa azul que resaltaba su bronceado. Su sonrisa era depredadora. Vaya, vaya, dijo, mirando el puesto con una diversión condescendiente. Tengo que admitirlo, es más bonito de lo que esperaba. Un esfuerzo adorable. Adrián sintió que se le tensaban los músculos. Se colocó sutilmente al lado de Sofía, un gesto protector. Ricardo, dijo Sofía, su tono educado pero frío. Qué sorpresa verte aquí. No me lo perdería por nada. Quería ver de primera mano el pequeño experimento de Mateo, dijo, su mirada deteniéndose en Sofía de una manera que ignoraba por completo a Adrián. Estás radiante, Sophie. El trabajo de campo te sienta bien. Pero parece agotador. Sabes que siempre tienes un lugar en Vista Hermosa, si te cansas de jugar a la granjera. La insinuación era clara, ella estaba por encima de eso, y Adrián la estaba arrastrando a un trabajo indigno. No estoy jugando, Ricardo. Estoy construyendo mi futuro, respondió ella, su barbilla en alto. Nuestro futuro, la corrigió Adrián, su voz tranquila pero con un filo de acero. Puso una mano en la parte baja de la espalda de Sofía, un gesto posesivo que no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Sofía y yo estamos muy orgullosos de lo que estamos logrando juntos. Ricardo finalmente se dignó a mirar a Adrián. Ah, sí. El hombre de ciudad. Dime, Robles, ¿cuánto tiempo más vas a aguantar esto antes de volver corriendo a tus rascacielos y dejar a Sofía sola con todo este desastre? Porque seamos honestos, todos sabemos que esto es solo un capricho para ti. La multitud alrededor de ellos había empezado a prestar atención. La confrontación se estaba volviendo pública. Te equivocas, dijo Adrián, su calma exasperando a Ricardo. He encontrado que el desastre, como tú lo llamas, es mucho más real y gratificante que cualquier sala de juntas. Y no tengo intención de ir a ninguna parte. Por favor, se burló Ricardo. No tienes idea de en qué te has metido. ¿Sabes la cantidad de deudas que dejó Mateo? Esta mujer te está arrastrando con ella. Te hago una oferta, aquí y ahora. Te compro tu mitad. Nombra tu precio. Te doy un cheque y puedes irte de aquí sin mirar atrás, libre de toda esta carga. El silencio cayó sobre el puesto. La oferta era un ataque directo, diseñado para humillarlos, para pintar a Adrián como un mercenario y a Sofía como una carga. Sofía sintió que se le helaba la sangre. Miró a Adrián, aterrorizada de ver una sombra de duda en sus ojos. Pero lo que vio la dejó sin aliento. Adrián no miraba a Ricardo. La miraba a ella. Y en sus ojos no había duda, solo una furia fría y una lealtad inquebrantable. Se volvió lentamente hacia Ricardo. Mi mitad el suspiro, no está en venta, dijo, su voz peligrosamente baja. Y para que te quede claro, Sofía no es una carga. Es el corazón y el alma de este lugar. Es mi socia. Y cualquier cosa que le ofrezcas a ella, me la ofreces a mí. Y cualquier cosa que intentes quitarle, me la quitas a mí. Somos un paquete. Sofía contuvo la respiración. La declaración pública, la forma en que la defendió, fue más íntima que cualquier beso. Ricardo, frustrado por su fracaso en quebrantarlos, perdió los estribos. Eres un idiota. ¿No lo ves? Te está usando, igual que usó a tu hermano. Lo llevó a la ruina con sus sueños de flores y verduras. Y ahora te hará lo mismo a ti. Ya basta, Ricardo, dijo Sofía, su voz temblando de rabia. Vete de aquí. Oh, no. Aún no he terminado, dijo él, dando un paso amenazador hacia ella. Alguien tiene que abrirle los ojos a este pobre tonto. Adrián se movió tan rápido que fue casi un borrón. Se interpuso entre Ricardo y Sofía, su cuerpo era una barrera sólida. Eran de la misma altura, pero en ese momento, Adrián parecía un gigante. Has dicho suficiente, Soler, gruñó Adrián. Te lo diré una última vez. Ella no es un activo que puedas adquirir o devaluar con tus palabras. Es la mujer que amo. Y este no es solo su negocio.
Es nuestro hogar. Así que lárgate de nuestra propiedad y no vuelvas a acercarte a ella. La palabra amo resonó en el aire, suspendida, cargada de un poder inmenso. Sofía sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Lo miró, a la espalda ancha y protectora de Adrián, y las lágrimas llenaron sus ojos. Lágrimas de conmoción, de gratitud, de un amor tan abrumador que la dejó sin palabras. Ricardo se quedó boquiabierto, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Derrotado y humillado públicamente, lanzó una última mirada de odio a ambos y se marchó, abriéndose paso bruscamente entre la multitud que murmuraba. Un silencio incómodo se instaló por un momento, y luego, como si una tensión se hubiera roto, la gente volvió a sus asuntos, algunos lanzando miradas de simpatía y admiración a la pareja. Eladio, que lo había visto todo desde un rincón, se acercó y le dio una palmada en el hombro a Adrián. Bien hecho, patrón, dijo con una rara sonrisa, antes de volver al trabajo. Adrián no pareció oírlo. Se quedó allí por un segundo, su pecho subiendo y bajando, antes de volverse lentamente para enfrentar a Sofía. Su rostro era una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Parecía tan sorprendido como ella por lo que acababa de decir. Adrián, susurró ella, su voz temblando. Él simplemente la miró, sus ojos oscuros buscando los de ella, pidiendo algo. Una respuesta, una confirmación. Ella dio un paso adelante, sin importarle la gente que los rodeaba, y le puso una mano en la mejilla. Yo también, dijo, su voz apenas audible, pero cargada de toda la emoción que sentía. Yo también te amo. Una sonrisa lenta y deslumbrante se extendió por el rostro de Adrián. La tensión se desvaneció, reemplazada por una alegría pura y radiante. Sin decir una palabra más, la tomó de la mano y entrelazó sus dedos. Y así, mano a mano, terminaron el día del festival, trabajando juntos, no solo como socios, sino como dos personas que acababan de encontrar su lugar en el mundo, el uno al lado del otro. Esa noche, regresaron a la hacienda agotados, cubiertos de polvo, pero vibrando con una energía que no tenía nada que ver con el éxito del festival. Dejaron las cajas de dinero sobre la mesa de la cocina sin siquiera mirarlas. El aire entre ellos estaba cargado, denso de palabras no dichas y emociones desbordadas. Adrián, lo que dijiste hoy, comenzó Sofía, sin saber cómo continuar. Él se acercó a ella, acortando la distancia hasta que solo unos centímetros lo separaron. Tomó su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando suavemente sus pómulos. Lo dije en serio, Sofía. Cada palabra. He intentado luchar contra esto. He intentado odiarte. Pero es inútil. Me he enamorado de ti. De tu fuerza, de tu pasión, de tu terquedad. Me has hecho pedazos y me has vuelto a construir de una manera que no sabía que era posible. Te amo. Las lágrimas que ella había estado conteniendo finalmente se derramaron. Pensé que nunca volvería a sentir esto, confesó ella, su voz rota. Después de Mateo, pensé que mi corazón estaba cerrado para siempre. Pero tú encontraste una manera de entrar. Me desafiaste, me enfureciste, y me hiciste sentir viva de nuevo. Te amo, Adrián Robles. Con todo lo que soy. Él sonrió, una sonrisa temblorosa y llena de alivio. Entonces no hay nada más que decir, susurró. Y la besó. No fue como los casi besos anteriores. Este fue un beso de certeza, de liberación. Fue tierno al principio, un encuentro suave de labios, un sabor a promesa. Luego se profundizó, volviéndose hambriento, apasionado, un torrente de todas las emociones reprimidas durante meses. Sus brazos la rodearon, levantándola del suelo y presionándola contra su cuerpo. Ella enredó sus dedos en su pelo, devolviendo el beso con la misma intensidad, volcando en él todo su anhelo, su dolor y su recién encontrada alegría. Él la llevó sin romper el beso, subiendo las escaleras como si ella no pesara nada, y entró en su habitación, no en la de invitados. La depositó suavemente en la cama, y se cernió sobre ella, su mirada ardiente. ¿Estás segura?, preguntó, su voz ronca de deseo. Más segura que nunca en mi vida, respondió ella, y lo atrajo hacia sí.
Esa noche, hicieron el amor con una mezcla de ternura y desesperación. Fue una exploración, un redescubrimiento. Cada caricia era una disculpa por las palabras duras del pasado. Cada beso era una promesa para el futuro. Se aprendieron los cuerpos del otro, las cicatrices, las sensibilidades. Se susurraron secretos en la oscuridad, confesiones que nunca habían compartido con nadie. Adrián le habló de la inmensa soledad de su vida en la ciudad, de la presión constante de estar a la altura del legado de su padre. Sofía le habló de su miedo a fracasar, de la culpa que a veces sentía por estar viva cuando Mateo ya no estaba. Se desnudaron, no solo físicamente, sino también sus almas. Y en esa vulnerabilidad, encontraron una fuerza inmensa. Se quedaron dormidos en los brazos del otro, entrelazados, sus respiraciones sincronizadas. Por primera vez en mucho tiempo, la gran casa de El Suspiro no se sentía como una herencia llena de fantasmas, sino como un hogar lleno de promesas. A la mañana siguiente, despertaron con el sol entrando por la ventana. Por un momento, reinó una deliciosa pereza. Adrián observó a Sofía dormir, su rostro relajado y en paz. Se sentía como si hubiera vuelto a casa después de un viaje muy largo y solitario. Ella abrió los ojos y le sonrió. ¿Fue un sueño?, preguntó en voz baja. Si lo fue, espero no despertar nunca, respondió él, besándola suavemente. Más tarde, sentados en la cocina, finalmente contaron el dinero del festival. La cantidad era asombrosa. No solo era suficiente para cubrir el próximo pago al banco, sino que dejaba un capital considerable para reinvertir. Lo logramos, dijo Sofía, con los ojos brillantes de lágrimas de alegría. Lo logramos, repitió Adrián, tomando su mano sobre la mesa. Y esto es solo el principio. Las semanas que siguieron fueron las más felices de sus vidas. El fantasma del testamento y su plazo de 1 año se desvaneció en el fondo. Ya no era una sentencia, sino el catalizador que los había unido. Se convirtieron en verdaderos socios. Adrián, con su mente estratégica, creó un plan de negocios de 5 años para El Suspiro. Incorporó todas las ideas de Sofía, las cabañas de agroturismo, un pequeño restaurante de la granja a la mesa, una línea de productos de lavanda, y las convirtió en un modelo financiero viable. Sofía, liberada de la presión financiera, floreció creativamente. Diseñó las cabañas, desarrolló nuevas recetas y encontró una rara variedad de orquídea silvestre en una parte remota de la hacienda, que se convirtió en un nuevo y emocionante proyecto de conservación. Trabajaban juntos, comían juntos, dormían juntos. Sus vidas se entrelazaron de una manera tan completa y natural que era difícil recordar cómo había sido antes. Se enamoraban un poco más cada día, en los pequeños momentos, la forma en que ella le traía un vaso de limonada cuando él trabajaba bajo el sol. La forma en que él le masajeaba los hombros doloridos después de un largo día en el jardín. Un día, mientras exploraban la zona de las orquídeas, Adrián se detuvo. «Sabes», dijo, mirando el exuberante paisaje verde, «mi padre siempre quiso que yo me hiciera cargo de su imperio. Pero esto, construir algo desde cero, con mis propias manos, contigo, esto se siente como un verdadero imperio». Sofía le sonrió. «Es nuestro imperio». Sin embargo, el mundo exterior no podía ser ignorado para siempre. Una tarde, el teléfono de Adrián sonó. Era una llamada de la junta directiva de su empresa en la ciudad. Había una crisis, una OPA hostil de un competidor. Necesitaban que volviera. Inmediatamente. Lo describieron como una guerra que solo él podía ganar. Sofía lo escuchó hablar por teléfono desde la otra habitación. Oyó el cambio en su voz, la vuelta del tono autoritario y cortante del director ejecutivo. Sintió un frío glacial extenderse por su pecho. Su burbuja de felicidad estaba a punto de estallar. Cuando él colgó, la encontró de pie en la puerta, con el rostro pálido. «Tengo que ir», dijo él, su expresión atormentada. «Solo por unos días. Para arreglar esto». «Lo entiendo», dijo ella, aunque cada fibra de su ser gritaba que no lo hiciera. Temía que una vez que la ciudad lo recuperara, una vez que volviera a ponerse su armadura de negocios, se olvidaría de la vida que habían construido.
Él se fue a la mañana siguiente. La casa se sintió inmediatamente vacía, silenciosa. Sofía se sumergió en el trabajo, tratando de no pensar. Pasaron 3 días, luego una semana. Hablaban por teléfono todas las noches, pero las conversaciones eran tensas, llenas de términos de negocios que ella no entendía. Él sonaba distante, estresado. La duda comenzó a filtrarse en su corazón. Tal vez Ricardo tenía razón. Tal vez esto había sido solo un interludio para él. Quizás su verdadero mundo siempre estaría allí, en esos rascacielos de cristal y acero. Una noche, después de casi 2 semanas de ausencia, él la llamó. Lo hemos conseguido, dijo, su voz sonaba exhausta pero triunfante. Hemos ganado. He salvado la empresa. Felicidades, dijo Sofía, tratando de que su voz sonara alegre. Hubo una pausa. Vuelvo a casa mañana, dijo él. La palabra casa le dio una chispa de esperanza. Te estaré esperando, respondió ella. Al día siguiente, lo esperó en el porche, con el corazón en un puño. Cuando su Mercedes negro apareció en el camino de tierra, igual que el primer día, sintió una oleada de pánico. Pero cuando él salió del coche, no era el mismo hombre. Llevaba su traje caro, sí, pero parecía fuera de lugar, incómodo. La miró a ella, de pie en el porche, y una expresión de anhelo y alivio cruzó su rostro. Corrió hacia ella, subiendo los escalones de 2 en 2, y la envolvió en sus brazos, levantándola y girándola. Te he echado tanto de menos, murmuró en su pelo. Pensé que no volverías, confesó ella. Él la bajó y la miró a los ojos. Fue el infierno, Sofía. Volver a ese mundo, me di cuenta de que ya no pertenezco a él. Todo lo que podía pensar era en ti, en el olor a tierra mojada, en el sonido de tu risa. Pero, tu empresa, dijo ella, confundida. Mi empresa puede funcionar sin mí. He nombrado a un sucesor. Vendí la mayoría de mis acciones esta mañana, dijo, como si fuera la cosa más simple del mundo. Mi vida ya no está allí. Está aquí. Contigo. Si todavía me quieres. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía mientras se reía. ¿Si todavía te quiero? Idiota. Claro que te quiero. Él sonrió y sacó una pequeña caja de su bolsillo. Se arrodilló, allí mismo, en el porche de la casa que una vez había odiado. Sofía Vargas, eres la mujer más fuerte, inteligente y hermosa que he conocido. Has convertido mi vida gris en un campo de colores. Has convertido esta hacienda en un hogar. No puedo imaginar un solo día sin ti. Cásate conmigo. Construye este imperio conmigo. Sofía, llorando y riendo al mismo tiempo, se arrodilló frente a él. Sí, dijo ella. Sí, por supuesto que sí. Él le deslizó el anillo en el dedo y se besaron, sellando su futuro con la promesa de muchos amaneceres juntos. La boda fue pequeña e íntima, celebrada en la hacienda, bajo el viejo roble donde a Mateo le gustaba sentarse. Fue un día lleno de sol, risas y amor. Eladio llevó a Sofía al altar, y Adrián la esperaba con una mirada de adoración que hizo que todos los presentes suspiraran. Intercambiaron votos que ellos mismos habían escrito, promesas de apoyarse mutuamente, de ser socios en todo, de no olvidar nunca el improbable camino que los había llevado hasta allí. Los años pasaron. El suspiro floreció, convirtiéndose en todo lo que Sofía y Mateo habían soñado, y más. Las cabañas de agroturismo siempre estaban llenas, el restaurante tenía una lista de espera de meses, y sus productos orgánicos se vendían en las tiendas más exclusivas del país. Pero el verdadero éxito de la hacienda no se medía en beneficios, sino en la vida que se había creado allí. La risa de los niños ahora resonaba por los campos. Primero llegó un niño, con los ojos oscuros y serios de su padre y el espíritu aventurero de su madre. 2 años después, llegó una niña, con el cabello castaño y los ojos color avellana de Sofía y la sonrisa fácil de su tío Mateo. Una tarde de verano, Adrián estaba sentado en el porche, observando a Sofía jugar con sus hijos en el campo de lavanda. El pequeño Mateo, de 5 años, perseguía a su hermana Luna, de 3, entre las hileras de flores púrpuras.
Sus risas eran la banda sonora de su vida. Sofía levantó la vista y le sonrió, una sonrisa llena de un amor profundo y sereno. Él le devolvió la sonrisa, su corazón rebosante de una felicidad que nunca creyó posible. Se acercó a ellos, levantó a Luna en sus brazos y alborotó el pelo de Mateo. Se paró junto a Sofía, pasando un brazo por sus hombros, y juntos contemplaron su pequeño imperio. Mateo estaría orgulloso, susurró Sofía. Lo sé, respondió Adrián, besando su sien. Nos dejó la mejor herencia del mundo. No era la tierra, ni la casa, ni el negocio. La verdadera herencia había sido la oportunidad de encontrarse, de sanar y de construir un amor tan fuerte y resistente como la tierra que ahora llamaban hogar. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.